Estamos con un nuevo espacio de tu proyecto de vida, Personas de Bien, y hoy nos acompaña Eduardo Schell. Y nuestra pregunta de turno es: ¿por qué eres tú una persona de bien? Pues por la historia personal, supongo, de mi peque de Mateo, que cuando nació le diagnosticaron una leucemia muy complicada y necesitaba un trasplante de médula, y lanzamos una iniciativa que se llama Médula para Mateo, para intentar concienciar a toda la gente de lo importante que es hacerte donante de médula, pero no para mi peque, sino para cualquiera que lo necesitara. Y ayudó mucho a impulsar y concienciar sobre la donación de médula en España y fuera de España también, y tenemos constancia de que ha habido gente que fue elegida para ser donante de médula de otro Mateo en el mundo, y es algo que nos llena de orgullo y satisfacción, que diría el antiguo monarca. ¿Qué lleva dentro una persona para que la diferencia de otro padre o de otra madre que también lleva un hijo con leucemia a impulsar este tipo de medidas, ¿no? ¿Dónde surge esa necesidad o esa motivación o ese hambre por querer cambiar cosas que otra persona se queda simplemente pues cuidando a su hijo, ¿no? Y esperando un poco ver cómo evoluciona la enfermedad? Supongo que al igual que cada paciente es un mundo, supongo que cada padre es un mundo, ¿no? Yo creo que nosotros, a Mateo cuando le diagnostican tenía 1 mes y medio de vida. Todavía lo recuerdo perfectamente, le tenía aquí en el brazo, me cabía perfectamente, y cuando nos dicen que Mateo tiene leucemia siempre pensamos, bueno, supongo que ahora entrará una enfermera y nos dirá que se han equivocado de paciente, ¿no? Y que lo nuestro pues que es una fiebre, ¿no? Entramos pensando que era una infección de orina, lo de Mateo, y mira, acabó siendo una leucemia complicadísima que no tenía... El pronóstico que tenía Mateo era que los médicos dudaban de que hubiera un día siguiente con Mateo. Entonces en ese momento tienes 2 opciones en tu vida. Una es que lo que te pide el cuerpo, que es bajar la persiana de tu casa y deprimirte, o celebrar cada momento que tienes con tu hijo. Nosotros decidimos que a partir de ese momento lo que íbamos a hacer era que cada minuto que estábamos con Mateo fuera un cumpleaños diario y celebrar el tiempo que estábamos con él. Y ahí nace Médula para Mateo. Médula para Mateo nace con el fin de concienciar a la gente de lo fácil que es hacerte donante de médula. Porque nosotros pensábamos que para hacerte donante de médula tienes que ir, que el cirujano te pinchara la espalda, que si le temblaba la mano, el pulso, te quedabas paralítico, ¿no? Pues lo que puede pensar todo el mundo. Cuando los médicos nos dicen que para hacerte donante de médula es casi tan sencillo como a partir de una simple analítica de sangre, dijimos, esto no puede ser. Entonces dijimos, y si yo se lo cuento a mi círculo cercano, y mi círculo cercano, su círculo cercano, y ese círculo cercano, su círculo cercano, pues tendremos más opciones de que la gente se haga donante, no por Mateo, sino para cualquier Mateo, ¿no? No hubiéramos estado a tiempo de que de esa iniciativa, que luego se fue de nuestras manos, llegara un donante para Mateo, ¿no? Siempre pensamos, confiamos que hubiera un donante de médula en ese banco mundial de donantes para Mateo, pero dijimos, y si en el peor momento de nuestras vidas intentamos hacer de esta noticia tan negativa algo positivo para que los que se beneficien, los que vengan detrás, ¿no? Y ahí nació Médula para Mateo, y tenemos constancia de que se ha beneficiado gente, afortunadamente, ha ayudado a concienciar y a impulsar la donación de médula. Es verdad que todavía necesitamos muchos más donantes de médula, pero estamos muy contentos y sobre todo estamos muy contentos porque Mateo está con nosotros 6 años después, pero también estamos en deuda con los Mateos que no lo han superado, y por ellos nos levantamos todos los días para seguir impulsando la donación de médula, y que cuando te diagnostican de cualquier tipo de cáncer que necesitas un trasplante de médula o otras enfermedades, pues que ojalá tengan un pronóstico por lo menos de inicio más positivo que el que teníamos nosotros, y que tengan más esperanzas de vida. ¿Y tú crees que se os ha ido de las manos porque somos muy solidarios? Mira, ¿O porque lo hicisteis muy bien con la campaña? Cuando empezamos con Médula para Mateo, que empezó con el objetivo de concienciar a nuestro círculo más cercano, ¿no? Yo puse inocentemente un tuit en redes sociales, y porque nosotros, yo como periodista deportivo en ese momento pensaba que la forma más directa de llegar a la gente es a través de las redes sociales, ¿no? Recuerdo que justo por esas fechas acababa de ser el accidente del tren en Galicia, y la gente estaba a las 5 de la mañana donando sangre en un monte perdido, ¿no? España es muy solidario y la gente es muy solidaria, pero también tienes que facilitarle esa solidaridad.
¿Qué pasa? Que la gente, igual que nosotros, pensaba que la donación de médula era una cosa que no es. Y cuando le explicas a la gente lo fácil que es hacerte donante de médula, o esa primera prueba inicial, la gente dice, ¿cómo? Que a partir de una analítica de sangre que yo me hago como en cualquier chequeo, me puedo hacer donante y si soy compatible le puedo salvar la vida a alguien. Se enteran y se desbordó las expectativas. Todo el mundo, los medios de comunicación ayudaron mucho. También tengo que decir que yo tenía una relación magnífica con deportistas que entendieron que nunca pedíamos un donante de médula para mi hijo, sino para cualquier Mateo del mundo, ¿no? Ese es el principio sobre el que se sustentó la iniciativa de Médula para Mateo, ¿no? La generosidad y el altruismo y la universalidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empezaron los jugadores de baloncesto, empezó Fernando Torres, el futbolista, Rafa Nadal, los futbolistas que están en la Premier, no sé, cualquier futbolista, deportista que pienses, se hizo un cartel con hazte donante médula, toda la información en Médula para Mateo. Me acuerdo, ciclistas que nada más acabar el Tour de Francia se hacía una foto con la tapa con el cartel. Mireia del Belmonte se salía de la piscina porque acaba de ganar otro de sus millones de euros que ha ganado y se hacía una foto con Médula para Mateo. ¿Una iniciativa tuya o vuestra? Sí, familiar, porque es que no somos más que una familia, ¿no? Pero una familia muy fuerte, muy cohesionada, muy unida, que buscábamos el bien común, ¿no? Con una causa muy clara, ¿no? También sí. Una misión que teníais. La concienciar a la gente sobre la donación de médula. ¿Qué pasa? Que eso traspasa las fronteras de España. Claro, con todos los jugadores que hay, todos los atletas internacionales, pues en Estados Unidos también, en Centro Europa, en Alemania, en Inglaterra, por la Premier League, de repente ves que el fenómeno de Mateo aparece en el telediario de Rusia, en Israel, en Nicaragua, en Argentina, de repente ves actrices como Ellen Pompeo de Anatomía de Grey tuiteando a favor de la donación de médula con hazte donante por Médula para Mateo, y ellos te explican muy bien. Guns N' Roses, que yo pensaba, como mucha gente, que habían fallecido de algún tipo de excesos, ¿no? De tantos años en los escenarios. Entonces ves que el fenómeno es increíble, que aumenta la base de donantes en España, la gente quiere hacerse donante de médula. Es verdad que el sistema no estaba preparado para una aluvión de gente, ¿no? Y que hubo que intentar modularlo. Nosotros lo que queríamos no era vete a hacerte las pruebas para ver si eres compatible con mi hijo, sino con cualquiera, ¿no? Con lo cual tú tienes que mantener ahí un compromiso de vida y una concienciación, ¿no? Es decir, yo me hago donante concienciado por este caso, ojalá me llamen en algún momento, si dentro de 10 años me llaman, yo tengo que mantener ese compromiso de vida, ¿no? Porque eres la única esperanza de vida de muchos Mateos que hay. ¿Qué pasa? Que no solamente aumentó la base de donantes en España, la gente concienciada, sino también en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, y nos contactaban distintas organizaciones que llevan el Banco Nacional, ¿no? Como aquí lo lleva la Fundación Carreras, y nos dijeron que habían notado un boom de donantes. ¿Y qué pasa? Lo más bonito que nos ha pasado, que gente concienciada nos escribía, decía, yo me hice donante por tu hijo, concienciado por tu hijo, y resulta que me han llamado porque soy compatible con otro Mateo en otro lugar del mundo. Y conocemos al menos 15 casos como ese, es decir, que si han ido bien, el trasplante es luego muy complicado, también tiene sus altos niveles de rechazo, pero si ha ido bien, estás hablando por lo menos de 15 vidas que sabes que han tenido una segunda oportunidad, como la que tuvo Mateo, ¿no? Gracias a un donante de médula concienciado que no dudó en acudir a esa llamada de eres compatible con un peque en España, eres su oportunidad de darle una segunda vida, ¿no? Fíjate el resultado de liarnos, ¿no? Un poco la vida, la cabeza. Nosotros en la ONG, en Cooperación Internacional, el eslogan es Living for Others, y lo que intentamos es llegar a los jóvenes para que se muevan y ellos desde el sitio en el que están pues provoquen cambios, ¿no? Positivos. Y este es un ejemplo increíble de lo que una persona, 2, 3 o una familia, un grupo reducido de personas, el boom que... Nosotros siempre os lo decimos, que España la gente es muy solidaria, pero tienes que enseñar o facilitarle que sea solidario, ¿no? Hay millones de causas que todas son muy buenas, yo siempre lo digo, por favor entérate de lo que es la donación de médula, hazte donante de médula, pero además coge otra causa. Hay muchas y yo creo que si entre todos
vamos inculcando esos valores a los más jóvenes, yo creo que les vas haciendo mejores personas para mañana. Y cuanto más solidarios, más concienciados sean, yo creo que al final estás haciendo una sociedad, una estructura mejor de la que ojalá se beneficien todos los que van a ir viniendo. ¿Y cómo ha cambiado esta experiencia de tu hijo a Eduardo Sell, a tu persona? La enfermedad de mi hijo y el estar tan al límite tanto tiempo, en el que tú vas, yo siempre decía, digo, durante mucho tiempo hemos estado en aislamiento en La Paz, porque mi peque no podía estar con otras personas, coger cualquier virus le habría seguramente matado, ¿no? Yo digo que durante mucho tiempo hemos sido como un funambulista, ¿no? Haciendo equilibrios, no sabemos muy bien cómo hemos llegado al otro lado, o estamos camino a llegar al otro lado. Pero a mí la enfermedad de mi hijo y la de otros compañeros de hospital y conocer otros tantos casos, a mí me ha hecho mejor persona, o sea, lo tengo muy claro. Un día me llevé con mi familia la bofetada de mi vida, de realidad, de decir, yo no sabía un poco de lo que es el cáncer infantil, no sabía que en España cada día muere un niño por cáncer infantil, no sabía que que el Estado no destina fondos para investigar, no sabía tantas otras cosas que me abrió de una bofetada la realidad, ¿no? Desde entonces creo que soy mejor persona, creo que soy más solidario, creo que vivo más consciente y concienciado de la realidad y de lo privilegiado que soy de poder disfrutar de mi hijo. Yo recuerdo con Mateo, la primera vez que pude ir con Mateo a un parque de juegos, a un tobogán, a mí se me saltaban las lágrimas, ¿no? de felicidad. Otros padres me miraban alucinados, ¿no? El día que inscribo a mi peque para ir al cole, hicimos la matrícula llorando de la emoción, ¿no? Y la gente decía, no, tampoco somos tan malos en el colegio, ¿no? Diga, no, es que no te puedes hacer idea de lo que supone poder llevar a mi hijo primero a la guardería, que es un foco de mocos y de virus brutal. No sabes lo que supone para mí. O sea, la normalidad, algo cotidiano, ¿no? Nosotros siempre decimos que celebramos la cotidianidad. O sea, es que ir a un cumpleaños familiar, poder ir a un restaurante a comer con mucha gente, te hace ver cosas de disfrutar de las pequeñas victorias del día a día que muchas veces damos por sentado y que ni valoramos, ¿no? Pues no valoras que tu hijo se pueda bañar en una piscina, ¿no? No valoras que tu hijo vaya al cole o que esté con otros, que interactúe, que pueda jugar, que comparta un vaso de agua con otro compañero, ¿no? Dices, joder, es que siempre decimos con otros padres de promoción, decimos del hospital y otros que has ido compartiendo con ellos trayectoria, esa montaña rusa de emociones que es el cáncer infantil, dices, es que aprendes a ver cosas que otros no ven, ¿no? Es lo que estaba pensando, ¿no? La mirada, ¿no? Cambia totalmente la mirada de la vida, ¿no? Total, y te hace valorar cosas que antes pasabas por encima de ellas o estabas enfangado en el trabajo y a lo mejor te hacías un mundo, ¿no? de un problema que tenías, se te hacía un mundo y ahora lo ves y dices, a mí me preocupaba eso. O sea, a mí lo que me preocupa es, mira, uno de los síntomas que tiene de la enfermedad que tenía Mateo es que se le hinchaba el bazo. Yo no sabía ni dónde estaba el bazo, ¿no? Un órgano y se le ponía como una piedra. Pues yo 6 años después de la enfermedad de mi hijo, cada noche, después de contarles un cuento, que para mí es el mejor momento del día, cuando ya se queda dormido, le palpo el bazo, a ver si lo tiene duro o blando. Y cada mañana. Supongo que cuando ya tenga 40 años ya dejaré de hacerlo, pero, no sé, vives concienciado y con otros valores, ¿no? Te cambia la escala de valores. Totalmente. O por lo menos te cambia la práctica con la escala de valores, porque todo el mundo presume tener una escala de valores, pero luego llevados a la práctica a la gente le cuesta mucho. Sí, y luego intentas ser más solidario, ayudar a quien pueda. Yo reivindico constantemente que la gente se conciencie y se haga donante de médula, pero también reivindico más fondos para investigar el cáncer infantil. Pero ya no solamente el cáncer infantil, que pese a que se muere un niño por cáncer infantil en España, pese a todo, está considerado como una enfermedad rara.
O sea, yo dentro de lo que cabe, a mi hijo ha tenido un cáncer infantil, una leucemia rarísima, en la que no había casos suficientes en la historia como para hacer un protocolo de actuación, ¿no? Y pese a todo, soy un privilegiado porque mi hijo no tiene una enfermedad rara del síndrome de Johnson-Smithson, que como te toque ese síndrome, o sea, date por fastidiado, por decirlo eufemísticamente. Con lo cual, yo me conciencio y me solidarizo con todas las enfermedades raras que hay, ¿no? Y creo que entre todos, si somos un poco más solidarios, si entre todos ayudamos un poquito económicamente, que somos 40 millones en España, ¿no? Si cada uno donara 1 euro al año para investigar, es que todos los peques tendrían muchas más opciones, ¿no? La gente dice, ya, pero es que yo ya pago mis impuestos y sí, de acuerdo, pero desgraciadamente no llega y se queda en el camino, se pierde, se malversa y se dedica a otras cosas, ¿no? No voy a hacer un speech político sobre lo que creo que deberían hacer, pero no llega y al final pues es necesario que aparezcan ONGs, asociaciones, fundaciones que se dedican a recaudar fondos para impulsar proyectos de investigación, porque si no se investiga no salen adelante. Yo tuve el privilegio de el médico que trasplantó a Mateo, que para mí es una persona que estoy convencido que va a dar con la cura de la leucemia infantil y del cáncer infantil. Los médicos me decían, es que investigar es vida, es esperanza, es futuro. Y si no se investiga, estos peques no tienen un futuro. Y yo me acuerdo que viendo con Mateo, una de sus películas favoritas era Kung Fu Panda, y a mí me dejó una reflexión para el recuerdo, ¿no? Que es, y que la llevo a todas partes, ¿no? Y que me hace estar todos los días presente y reforzar mi causa por la que me levanto todas las mañanas, ¿no? Que es que el pasado es historia, el futuro es una incógnita, y hoy es un regalo y por eso se le llama presente, ¿no? Y mi hijo afortunadamente tiene un presente porque alguien fue muy solidario, se convirtió en donante de médula para mi hijo, y a mí lo único que me preocupa cada mañana que me levanto es que todos los peques que están en el hospital puedan tener un presente y un mañana. Y eso solamente lo vamos a conseguir si somos más solidarios, somos más donantes de médula, destinamos más fondos a investigar y a impulsar proyectos de investigación. El tema de tu hijo no solamente te cambia a nivel personal, sino también a nivel profesional. Sí, bueno, desde cuando diagnostican a Mateo, a mi peque, lo primero que hago es ir a hablar con el director de marca, con el del diario, con Óscar Campillo, y le dije, hola Óscar, vengo a que me despidas. Y me dice, ¿pero por qué? Digo, pues mira, él llevaba muy poco tiempo en el periódico y le dije, han diagnosticado a mi hijo de leucemia, yo necesito centrarme en mi hijo, yo no sé si voy a venir mañana a trabajar, pasado o cuándo, es que no lo sé, porque no sé qué va a ser de mi hijo, mañana ni pasado mañana. Y fui a pedirle que me despidiera, para tener la tranquilidad de poder dedicarme a lo que me quería dedicar, que era mi hijo. Y me dijo que no me preocupara, que a mí ni me iban a echar, que fuera a trabajar cuando me apeteciera. Tuve un respaldo brutal por su parte y por parte de toda la empresa, todo el diario de marca, fue increíble. Ellos nos ayudaron a impulsar todavía más la donación de médula con médula para Mateo. Y cuando Mateo ya parecía que todo iba encaminado, que ya habíamos hecho 3 años de trasplante, en 2016 necesitaba esa sensación que llaman los americanos del to give back, ¿no? De volver a la sociedad lo que la sociedad te ha dado. Nosotros sentimos a nivel familiar que fuimos... Mateo era el hijo de toda España, ¿no? Todo el mundo conocía la iniciativa de Mateo, todo el mundo se alegró cuando anunciamos que Mateo tenía un donante de médula, todo el mundo vivió la enfermedad de Mateo como algo suyo. Nos sentimos muy queridos, muy respaldados y teníamos esa necesidad de devolver, ¿no? Y aproveché para irme del periódico después de 16 años, después de los Juegos Olímpicos de Río, y poder dedicarme a intentar ayudar a recaudar fondos para impulsar proyectos de investigación. Yo conocí a José Carnero, el presidente y fundador de la Fundación 1 entre 100.000. Él crea la fundación a raíz del caso familiar de su hijo Guzmán. Claro, una vez que entras en el mundo del cáncer infantil, nos conocemos todos.
y nosotros ya habíamos hecho carreras solidarias para recaudar fondos, para investigar, torneos de pádel, charlas, lo que surgiera, ¿no? Con tal de concienciar y de recaudar fondos. Y bueno, pues me incorporé a uno entre 100.000 para intentar ayudar en la difusión de la causa, de la investigación de la leucemia infantil y ayudar a recaudar fondos. Y ahora pues mi día a día, además de seguir impulsando Médula para Mateo con la donación de médula, que seguimos haciendo nuestras carreras, en septiembre volvemos a hacer la 5ª carrera, es concienciar sobre la donación de médula y concienciar sobre el problema del cáncer infantil y la necesidad de encontrar proyectos de empresas que se quieran volcar y ayudar a impulsar proyectos de investigación. Y pensando en otros padres que tienen también pues, hijos enfermos de distinto tipo, ¿no? de enfermedad, pero que están pasando por una situación parecida, ¿qué consejos les darías a los padres Es que para en el trato con el hijo y para ellos mismos también? Es que yo creo que cada enfermedad, cada situación, cada caso es un mundo. A mí, ya antes de que me incorporara a uno entre 100.000, si tú googleas cáncer infantil, el primero de los casos que sale es mi hijo. Y nos contactan a nivel personal gente que no conozco de nada, pero que está en la misma situación que nosotros y con la que acabas entablando amistad, ¿no? Porque te contacta una madre de Granada, una de Galicia, con la que mismo está chatando esta mañana, iba preguntando, ¿qué tal está tu hijo? ¿Qué tal está tu hija después de que le diagnosticaran? Yo intento contarles el proceso que nosotros vivimos para que sepan un poco lo que les espera, hacia lo que se enfrentan, y ojalá poderles ayudar. Y seguimos en contacto con familias de nuestra promoción, entre comillas, de La Paz. Seguimos muy unidos, cada uno de nosotros poco a poco ha ido entrando en algún tipo de asociación, fundación. Intentamos ir todos de la mano para ser más fuertes e ir todos hacia un único enemigo común que tenemos, que es el cáncer infantil. Conozco familias de todo tipo, conozco familias padres que después de que le diagnostican a su hijo se han montado una bicicleta y se ha hecho el Camino de Santiago, se ha ido a una Madrid-Lisboa, a una carrera en Ciudad del Cabo para concienciar. Conozco familias que han necesitado hacer una tabla rasa y, entre comillas, poder olvidar, ¿no? Después de tanto dolor que han sufrido, poder olvidar lo que han vivido, desconectar. Otras familias desconectan un tiempo y vuelven a reconectar, ¿no? Y al final yo creo que cada caso es un mundo y cada uno necesita vivir la enfermedad y post-enfermedad, ojalá, ¿no? Si hay una post-enfermedad es porque tu hijo ha salido adelante. Cada uno la tiene que vivir de una manera y lo que no soy capaz de imaginarme, y ahí valoro y admiro hasta el infinito. Yo desgraciadamente ya conozco muchas familias que han perdido a sus hijos en el camino, ¿no? Yo soy un privilegiado porque Mateo está aquí con nosotros, pero conozco muchas familias que han perdido a sus hijos, ¿no? Hay una estadística que dice que en cáncer infantil hay un 80% de tasa de curación y los médicos y las instituciones lo celebran. Yo me quedo con ese 20% que no sale adelante. 2 de cada 10 me parece brutal. No debemos ni podemos permitirlo, ¿no? Y conozco muchas familias que después de haber perdido a su hijo montan una asociación, una fundación o se dedican a recaudar fondos, ¿no? Dicen que lo hacen en memoria de su hijo, que es el legado, ¿no? que dejan. Yo soy un privilegiado porque al final llego a mi casa y tengo a mi hijo, pero joder, los que no lo tienen, seguir cada día con el dolor, el duelo y la pérdida de tu hijo y seguir haciendo cosas, ¿no? A favor de, me parece brutal, me parece espectacular. Yo no sé si habría sido capaz. Nosotros, Médula para Mateo, lo montamos con el objetivo de ayudar a otros porque nosotros no sabíamos si iba a venir un mañana para nuestro hijo y pensamos que ojalá podemos hacer mucho boom, mucho ruido, ¿no? Para que otros se beneficien. Luego y seguimos en el tiempo, ¿no? Desde la ONT nos dijeron, vosotros sois otra familia más que hace un llamamiento a los medios y que cuando le diagnostiquen, cuando tu hijo tenga el donante, te olvidarás de esto.
que hicimos nosotros, que me acuerdo además fue casualidad, pero el día que anunciamos que Mateo tenía su donante de médula era el Día del Padre, de 2014. Fue casualidad. Entonces vinieron todos los medios de comunicación y nos dijeron que lo celebraban, tal, y yo les dije, no, sí hay que celebrar que Mateo tiene un donante, pero hay que reivindicar que hay otros que no lo tienen. Y de nada va a servir Médula para Mateo si nos quedamos aquí. Y hay que seguir comprometidos. Nosotros pedíamos a la gente un compromiso de vida, si te llaman y eres donante con cualquier otro Mateo, pues nosotros lo hemos mantenido y tenemos que seguir manteniéndolo porque desgraciadamente hay muchos peques que lo necesitan y su única esperanza de vida es encontrar un donante de médula e ir a un trasplante. Desgraciadamente yo conozco ya muchos peques que no han tenido ni esa oportunidad de ir a trasplante porque no han encontrado un donante de médula compatible y no tienen otra solución. Y además la donación de médula ya no sirve para curar un cáncer, sino es que en Estados Unidos lo están utilizando para experimentar con Parkinson, con Alzheimer, para muchas enfermedades, todo tipo de enfermedades, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, cuanto más donantes seamos, más solidarios seamos, pues mejor para todos. Pues Eduardo, muchas gracias. A vosotros. Muy inspirador porque hay mucha gente que a veces no sabe cómo reaccionar, que se hunde no porque quiera hundirse, sino porque no tiene alguien que le inspire de alguna manera. Y yo creo que, bueno, pues todos vuestros testimonios es que son muy inspiradores. Bueno, gracias a vosotros por darle altavoz, por ayudar a concienciar y ojalá podamos inspirar a alguien a que se haga donante de médula, que apoye la investigación de esta enfermedad y que, mira, en la Fundación, en un 13.000, tenemos un sueño, un objetivo, ¿no? Que es que el día que diagnostican a tu hijo, que es la mayor bofetada que te dan, ¿no? Entres una montaña rusa de emociones, que el momento que tu médico diagnostica a tu hijo, que te pueda decir tranquilo, solo es leucemia. Y que se pueda curar como un resfriado, ¿no? Ese es nuestro objetivo, pero para llegar a eso hay que impulsar mucho la investigación. A mí no me encantaría que mañana desapareciera la Fundación. Uno entre 100.000 que desapareciera y Médula para Mateo desapareciera. Eso significaría que ya no hacen falta y no creo que hubiera mejor servicio a la sociedad que ojalá celebrar nuestra desaparición. Pues muchísimas gracias. A vosotros, de verdad. Enhorabuena, Gracias. por toda vuestra labor. Gracias.